Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Descubriendo Personitas Honorables. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Un programa más de Descubriendo Personitas Honorables. Este martes 10 de septiembre, un placer y un gusto estar contigo. Y tenemos un tema interesante para continuar contigo hablando sobre las emociones. Sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. ¿Cómo estás? Antes que empecemos el programa oficialmente, por favor, comparte la transmisión y síguenos tanto en Facebook por elsolradio.mex como en nuestra fanpage de Personitas Honorables. Y por supuesto, por la página elsolradio.mx. Estamos contigo. Gracias por estar con nosotros. El martes pasado estuvimos con nuestra invitada, a quien le mando un beso grande, Gaby Olivera, hablando de emociones. Y justamente, entre los comentarios que recibí en mi WhatsApp, en las redes sociales, en nuestra página de Personitas Honorables, entendí que estás interesado tanto como yo en hablar un poquito más de las emociones, pero ya hablando concretamente de cada una de ellas. Perdóname, sigo con este tema del diente por aquí, pero lo vamos a solucionar de aquí a una semana máximo. Entonces, tenme paciencia, voy a tratar de hablar fuerte y claro para que tú me entiendas. Hablábamos de las emociones. Hoy las vamos a conocer un poquito más, si es que nunca te has metido a investigar quiénes son, cómo se presentan en nuestro cuerpo, porque cada una de las emociones genera una alteración física, emocional en nuestro cuerpo. ¿Te has dado cuenta de ello? ¿Has podido identificar qué pasa cuando sientes alguna de ellas? Si no le has puesto atención antes, no te preocupes, aquí lo vamos a ver. Traté de resumir y de traer para ti a este breve espacio de una forma muy coloquial qué significa cada una, qué pasa con cada una de estas cuando nos enfrentamos a reconocerla y cómo podemos controlarla. Quiero pedirte antes que nada que compartas el programa nuevamente para que cada minuto que pasa se sumen más personitas, porque lo interesante de este programa hoy en especial es que tú participes mucho, que tú nos digas y nos hagas saber qué pasa en ti cuando sientes cada una de las emociones. Yo voy a hablar solamente de 5, 6 quizá, pero hay más emociones que debemos aprender a reconocer, insisto, en nuestro cuerpo. Pero bueno, vámonos poniendo un poquito menos serios, mucho más sonrientes, porque nos vamos a divertir un martes más con Personitas Honorables. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Vamos hablando de emociones. ¿Estás triste? ¿Estás alegre o feliz? ¿Alegre y feliz es lo mismo para ti? ¿Sientes enojo? ¿Quizá ira? ¿Cuál sería la diferencia entre enojo e ira? ¿El nivel de enojo, quizá? ¿O lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa también si hablamos de disgusto? ¿Con qué más lo asocias el disgusto? ¿Con enojo? ¿Con ira? ¿Con un simple malestar? ¿Con una simple inicio de tristeza? De pronto, el estar relacionando todas estas emociones de las que hemos hablado
pareciera que van por el mismo caminito, que estamos hablando de lo mismo si empezamos en una tristeza y terminamos en una ira, lo cual, de acuerdo a los estudios y las investigaciones que he hecho, no precisamente tienen que ver una con la otra y no precisamente tienen que aparecer todas. Justamente es donde entra la importancia de saberlas reconocer y aprender a controlarlas. Estoy pendiente de tus comentarios. Empieza por escribirnos para que yo sepa que estás compartiendo conmigo este programa y que estamos listos para hablar tú y yo de las emociones. Déjame por un segundo distraer la atención para ver quién nos está ya saludando en nuestra fanpage de Personitas Honorables. Dame un segundo y vamos viendo qué se están conectando. Así que dejaremos que nuestros amigos se sigan conectando para que podamos empezar a platicar y a dialogar hasta donde tú lo permitas sobre las emociones. Y bueno, por cierto, antes que olvide un mensaje importante, septiembre, mes de la patria, pero también muy importante mencionar que es el mes del testamento. Y dentro de nuestros valores cívicos, de nuestra cultura, la cual fomentamos con Personitas Honorables, está justamente el ser honorables, que por cierto, la siguiente semana vamos a hablar de familias honorables. Y aunque no lo creas, ahí también puede estar presente el tema del testamento. Así que acompáñanos también el próximo martes porque vamos a hacer un programa súper divertido. Pero bueno, como te dije antes, dejemos la seriedad y empecemos a hablar de nuestras emociones. Ya me trajeron por aquí cómo seguirte un poquito más con los comentarios. Déjame ver un poquito más. ¿A quién tenemos por aquí? No tenemos prisa, aunque después los duendes de la radio ya sabes que se llevan mi tiempo, pero esta vez lo vamos a disfrutar un montón. Hay 5 personitas que ya nos están siguiendo, está empezando el programa, tengamos calma, que no todos estamos corriendo a las 4 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, los empiezo a leer. Y bueno, ¿con qué emoción te gustaría que empezara? Quizá antes de hablar de una emoción en específico, deberíamos de hablar qué es una emoción. ¿Qué es una emoción? Es la alteración que pasa en nuestro sistema, en nuestro cuerpo de manera física. Y si yo te digo que es una alteración de manera física, puede ser agradable o desagradable, como tú le quieras llamar. Yo prefiero en estos momentos, más allá de ponerle la etiqueta de agradable o desagradable, empezar por entender que justamente debemos aprender a ponerle atención a nuestro cuerpo. No solo cuando está enfermo, muchísimo antes de que lleguemos a una enfermedad, entender desde el pensamiento hasta lo que llamamos el corazón, quienes decimos mente-corazón, pensamiento-emoción, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Y bien, con Gaby hablábamos el programa pasado que una emoción está incluso inmersa en nuestra forma de pensar, de ser, de actuar, de comportarnos. Y esta emoción se transmite incluso desde el momento en que estamos en la gestación de un bebé. Así que imagínate lo importante que es hablar de las emociones y de aprender a entender qué pasa con nosotros mismos. La mayoría de los expertos que estuve leyendo y que he investigado para hacer el tema de emociones nos dice que va a pasar una reacción físico-fisiológica, es decir, por la mente y por nuestra fisiología. Hay un hombre, psicólogo, escritor estadounidense, quien no descubrió la inteligencia emocional como concepto, sin embargo, la estudió lo bastante, lo suficiente, como le quieras tú poner, al grado de introspección, de tiempo dedicado al tema,
para poderla definir y explicar de una manera mucho más coloquial y que entonces el ser humano le pusiera atención justamente a la inteligencia emocional. Y su nombre es Daniel Goleman, conocido justamente como el padre de la inteligencia emocional. Daniel nos dice en uno de sus libros, ya, hice un desastre aquí con los chicos, ahora los levanto. ¿Ven? Las emociones intervienen hasta en eso. ¿Estás nervioso? ¿Estás pensativo? ¿Estás cansado? ¿Dónde estás poniendo tu atención? Y justamente a eso me refiero con la parte de empezamos a sentir reacciones en el cuerpo. Bueno, estábamos en que Daniel Goleman nos habla de 3 emociones en concreto que son la autodisciplina, la persistencia o la empatía. Y a mí, para entender esas 3, me parece que ya estamos hablando justamente de una inteligencia. Pero antes de llegar a entender si la inteligencia emocional es X o Y, o si las emociones tienen inteligencia, sigo preguntándome qué pasa con las emociones, qué es exactamente una emoción. Y entonces sigo leyendo, sigo investigando y lo único que encuentro es que la emoción es una reacción. Y entonces me lleva esto a entender un poco mi forma de ser, donde yo antes, te lo dije en el programa pasado, decía, soy solo emoción. Me cuesta trabajo pensar, me cuesta trabajo ponerle pensamiento a la emoción, me cuesta trabajo pensar que cerebro y corazón se agarran de la mano en vez de estarse peleando. Ya específicamente de cada emoción que me di a la tarea de investigar para poderlo hablar en una forma más coloquial, como lo hacemos todo en Personitas Honorables. Mi responsabilidad es acercarte la información. La tuya es investigar y corroborar un poco más esta información. ¿Por qué? Porque el único beneficiado eres tú. Y yo no busco más allá de otra cosa, más allá de acercarte la información de cómo las personas trabajamos con nuestra mente, con nuestro corazón, para llegar a ser personitas honorables. Desde nuestros pensamientos que generan creencias personales, positivas y poderosas, cómo descubrir nuestro talento y cómo convivir con valores. Pero para llegar a toda esta fórmula del principio ser, hacer y tener, es importante hablar de las emociones, porque las emociones nos rigen, las emociones generan estados de comportamiento en nosotros. Por ejemplo, yo te decía en el bloque anterior que por muchos años me consideré una persona sumamente emocional y que no pensaba las cosas, que solo me dejaba llevar por la emoción, en este caso, de la alegría, de la felicidad. Soy una fiel creyente de que la felicidad, efectivamente, como lo dicen los grandes maestros y percursores de este concepto, la felicidad está en ti. Solo hay que aprender a reconocerla y desarrollarla. Pero así como yo, me he encontrado en el camino, y seguramente tú conoces, personas que están un poquito más inclinadas hacia la tristeza, hacia la ira, hacia el disgusto, hacia el miedo. Y entonces en esta investigación que yo voy realizando, incluso para conocerme a mí misma, llego a la conclusión, gracias a grandes maestros con los que me he encontrado en el camino, que el ser humano tiene justamente 2 raíces muy fuertes para crear sus pensamientos, sus creencias y su actuar. Y esto es el amor y el odio. Por eso es que siempre estamos hablando también de lo malo, de lo bueno, de que el universo es dual, la noche, el día. Y justamente nuestro gran universo, que es nuestro cuerpo, nuestra personita, existe el odio y el amor. Y entonces las emociones también se anidan desde el lado del odio o desde el lado del amor. Pero lo más interesante de todo esto es que eres tú quien puede controlarlas. Pero para controlar algo hay que identificarlo, hay que reconocerlo. Y me pareció genial estudiar a Daniel Goleman para hablar de las emociones, para llegar a entender que hay una inteligencia que tiene el ser humano y que puede desarrollar hacia el control de las emociones,
Pero después de todo este rollo y de tanta información, ¿cuál sería lo más simple? Y lo más simple es justamente entender un poquito qué es cada una. Por ejemplo, la ira. Y para no equivocarme, tengo mi acordeón. ¿Y por qué? Porque necesitamos dar información verídica, con qué sustentarla y ser responsable como comunicador ante ti. Así que dame el permiso de leerte algunas cosas que por ahí puedan estárseme escapando. En el caso de la ira, fluye la sangre y fluye la sangre de una manera que parecería que nos vamos correteando todos en el torrente sanguíneo para llegar primero. ¿Y sabes a dónde quiere llegar esa sangre? A las manos. ¿Te lo habías puesto a pensar así? La ira conduce a través de la instrucción del cerebro la sangre a las manos. ¿Y acaso no te preguntas por qué hacia las manos? Piensa un poquito. Cuando estás realmente lleno de ira. Esos 5 segundos que se pueden convertir en minutos que te están desquiciando, ¿a dónde lo llevas el poder? A las manos. Y entonces el que se está enojando en el tráfico se baja y quiere golpear. Los que estamos en algún deporte, tomamos con las manos lo primero que tengamos a la mano. Y si el deporte, como en mi caso, es la esgrima, la espada la tomo con toda la fuerza posible que hay en mi ser si en ese momento me llene de ira. Imagínate un deportista con un minuto segundo de ira, lo que pudiera provocar como acción antidisciplinaria o antideportiva, pegarle a un compañero por un minuto de ira. Con esto quiero decirte, en este ejemplo tan básico y tan simple, que debemos aprender a controlar y a sentir eso, a reconocer qué nos pasa. Entonces, cuando llegamos a la ira y sentimos ese fluir de la sangre a las manos, tenemos que aprender a decir, tranquilo, 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 no pasa nada. Y la mejor forma, de acuerdo a lo que he estudiado, de empezar a controlar las emociones es la respiración. ¿Estás tú de acuerdo conmigo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué estás pensando de escucharme? Por favor, déjame saber tus comentarios. Perdóname, en nuestra página, déjame saber cuál es realmente tu opinión de esto que estás escuchando y si esto que yo te estoy contando de la ira te parece algo tan simple y tan sencillo de ahora que conoces la información, poder practicar y razonar. Por eso, el cerebro y el corazón de la mano nos pueden ayudar a disfrutar una vida, un trayecto del día a día en felicidad. Porque entonces vamos a pugnar y vamos a trabajar cada uno desde nuestro interior, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, en base al amor, en ir descubriendo qué sentimos, qué pensamos y cómo podemos controlar eso que sentimos. Si nos vamos al lado opuesto completo de la ira, hablaríamos de la felicidad. Y la felicidad justamente empieza en el lenguaje. ¿Te habías puesto a pensar que la felicidad aparece a través del lenguaje? Dicen que las mujeres hablamos mucho, que los hombres poco. Pero la realidad es que si te pones a observar un poquito, cuando nos sentimos sensacionalmente alegres o llenos de felicidad, la verdad es que hasta los hombres hablan y hablan un montón. La felicidad es muy fácil transmitirla a través del lenguaje y de la expresión corporal. Puedes saber que una persona está feliz, está a punto de estallar cuando le ves la expresión en el rostro, pero sobre todo el movimiento de la boca de que está a punto de contártelo todo. Hemos hablado en este bloque de 2 emociones totalmente opuestas, la ira y la alegría o la felicidad. Y podemos reconocerlas. Imagínate todo lo que podemos realizar entre la ira y la felicidad. ¿No crees que podríamos minimizar o engrandecer por nosotros mismos cada emoción? Se trata de minimizarlas y no por no darles importancia, sino por aprender a convivir con ellas y nosotros aprender a controlar lo que vamos sintiendo y buscar el equilibrio. ¿Qué mejor que vivir con equilibrio
emocional o con inteligencia emocional, ¿no crees? Dime, por favor, ¿qué opinas? Dime cómo más puedo ayudarte acercándote mucho más conocimiento de cada emoción, la cual, por supuesto, vas a poder encontrar en nuestro blog dentro de la página Personitas Honorables. Estamos hablando de las emociones de una forma tan simple como lo promovemos nosotros, de conocer la información y poderla sustentar. Y hoy, mi propia invitada soy yo, aunque tú no me lo creas, porque justamente hablar de emociones como la ira y la felicidad, que te lo hablé en el bloque anterior, me permite darte un parámetro de cómo puedes identificar la ira y cómo identificas la felicidad y qué hacer con ese sentimiento, empezando por respirar en ambos casos, porque es necesario, aún ante la felicidad, saber dominar, controlar un poquito lo que nos está sucediendo. Sin embargo, entre la ira y la felicidad podemos encontrar todavía emociones como el miedo, el amor, la vergüenza, la pena, algo vergonzoso finalmente. Pero yo quiero hablarte de una emoción en especial que puede provocar mucho más de lo que crees en estragos personales si no aprendemos a identificarla con tiempo, y es la tristeza. La tristeza inicia con una baja de energía y no le ponemos atención porque creemos que no pasa nada. Pues hoy no me siento tan cool, como dicen los chicos de ahora, como ayer. Pero una constante baja de energía nos puede llevar a sentir dolor en el cuerpo. Y más allá de cada dolor que vas identificando, se puede volver tan grave que empieces a sentir un dolor en el pecho. Y todo lo que desencadena la tristeza puede llegar incluso a todos estos temas de suicidio, de no querer estar vivos y buscar la manera de cómo sí seguir disfrutando este trayecto al que yo llamo felicidad. Porque para mí la vida es un trayecto que debemos de tener el valor de construirlo todos los días. Y sí, habrá momentos en que no estemos con la energía alta y la sonrisa, pero sí identificar si estamos con la energía baja. En mi caso, en mi situación muy personal, hace 2 años me dio un síncope entrenando con chiquitines la esgrima y fue para mí muy vergonzoso el suceso porque los asusté. En vez de estar ayudando a la coach a que ellos vivieran en ese momento el deporte con alegría, pues imagínate, ante un síncope, pues se asustaron muchísimo. ¿Por qué te lo platico así? Porque si yo en ese momento hubiera estado mucho más consciente, como ahora, de que las emociones las podemos controlar, me hubiera dado cuenta días atrás que yo venía ya con una constante energía baja, que me sentía dolorida del cuerpo y no por el deporte, no por estar cansada, y que otro síntoma además era este dolor en el pecho, el cual de verdad, si yo llegaba a ponerme la mano aquí, sentía un hueco, sentía que cada vez se me iba más hacia adentro la mano. Pero pues lo típico es pensar, este está loco, está pasando por un mal momento. Quiero decirte que en mi caso, llegué a estudios de química sanguínea, de electrocardiogramas, y ver la cara del doctor al decirme, ¿cómo le explico a alguien que está completamente sano, que me gustaría utilizar tus estudios como ejemplo para más personas de tu edad y decirles, sí se puede tener una vida saludable, y no poder hacerlo porque te veo, decía el doctor, te veo a ti, Ana, y veo tu cara de angustia y no sé cómo explicarte que estás bien y que no está pasando nada químicamente en el organismo y que no hay una enfermedad como tal. Eso también me hizo investigar mucho más sobre la tristeza, sobre la energía baja, y llegué a conocer el tema del síndrome de Takotsubo. Déjenme ver si lo dije bien. Takotsubo, para que lo busques e investigues sobre él. Esto no es otra cosa más que el síndrome del corazón roto.
empezó en una baja de energía, empezó en un dolor corporal, empezó en este síntoma de repente de querer llorar por todo, en una ansiedad de querer comer en todo momento, y finalmente llegó a un dolor tan espantoso en el pecho que incluso caminar o hablar como estoy hablando ahorita constantemente me producía tener un sentimiento de falta de aire, de que me estaba ahogando, de que me iba a asfixiar. Quisiera yo explicártelo un poco más, pero así, como si me estuvieran ahorcando, ¿sabes? Y fue cuando mi investigación hacia las emociones se volvió todavía mucho más enérgica de mi parte por querer saber cómo es posible que el ser humano pueda llegar a sentir, en mi caso, ese dolor tan profundo hasta que finalmente me quedé en cama y no quería levantarme. Pero al menos a mí, pienso, no me llegó otro sentimiento más allá de quedarme en cama y dormir, y querer dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer. Pero es ahí, en esa baja energía, en ese dolor, en esa constante ansiedad, que personitas que están allá afuera llegan a este pensamiento del no querer vivir o del suicidio, entre otras cosas que les pueda provocar ese pensar. Pero la tristeza nos puede orillar a esto, y es por eso que hoy en este tercer bloque yo le pongo especial énfasis, porque identificar la ira es momentáneo, identificar la felicidad, la alegría también se puede volver solamente momentáneo, pero la tristeza te puede llevar de menos a más en un constante día que no le pongas atención y no te des cuenta que estás empezando a sufrir una tristeza cada vez más aguda y que se puede volver crónica. Así que, para no entrar en un ánimo de tristeza, mejor lo dejamos hasta aquí, y yo solo te pido que aprendas a identificar qué está pasando con tu respirar, con esa sensación de cuando sientes el poder en las manos, cuando llegas a estallar en un minuto diciendo tontería y media porque te sientes casi el hombre o la mujer verde, ira, tristeza, o cuando tienes tantas ganas de hablar y no te para el pico, como decimos aquí en la Ciudad de México, es una alegría desbordante. Así que aprendamos a identificar las emociones, quizá tan básicas como la ira, la tristeza, la alegría, para ir reconociendo cada una de las emociones en nuestro cuerpo y qué pasa con nosotros. Y para que este bloque no se vaya tan rápido, quiero pasar rápidamente a un ejercicio que a mí me enseñaron y que quiero compartir contigo, que me parece de lo más básico y de lo más sencillo. Fue como, además de buscar ayuda con un especialista, con varios especialistas, llegar a hacer este ejercicio me ayudó a identificar todavía más qué es lo que siento, cómo mi cerebro y mi corazón se pueden agarrar perfectamente de la mano y hacer que la vida fluya con decisiones, pero también con esos sentimientos que me llevan a pensar más allá de qué está pasando conmigo. Y este ejercicio es tan simple como en una hoja de cuaderno, hoja blanca, de color, como tú la quieras, que te haga sentir bien, porque hasta el papel nos hace sentir bien, aunque no me lo creas. La blanca no me gusta, la voy a escoger de color, la voy a escoger de cuadritos, la voy a escoger de rayas. Siéntate frente a un espejo o frente a ti simplemente con el papel y escribe en una columna, la columna izquierda, qué estás sintiendo en este momento. Para que en una columna del lado derecho, conforme a cada palabra, frase, sentimiento, emoción que tú has escrito, le puedas poner justamente qué te hace sentir. Por ejemplo, hablando de las simples emociones, ira. ¿Qué entiendes tú por ira? ¿La has sentido alguna vez? Pregúntate para responder con algo simple, otra vez, como una frase o como un adjetivo que le pones, ¿qué es lo que te hace sentir cada emoción? Así, cuando llegues a estar frente a ella, cuando la estés empezando a sentir, vas a tener por lo menos los mínimos indicios de qué estás sintiendo. Y entonces esa emoción, con un poquito de cerebro, vamos a poder identificarla. Es algo súper, súper sencillo, así que date el tiempo, sé responsable de ti y aprende a identificar
qué es lo que sientes, qué es lo que pasa cuando tú simplemente escribes ira, angustia, enojo, disgusto, felicidad. El siguiente ejercicio sería que de todo lo que escribiste, selecciones lo que para ti pudiera resultar como negativo o le das un enfoque negativo. Para mí, definitivamente la ira, el enojo, el disgusto, el miedo, están en el lado negativo porque me gusta pasarlos al lado positivo. Y entonces, ya que seleccionaste estas emociones que para mí, insisto, pudiera yo seleccionarlas como negativas, ¿cómo las puedo hacer positivas? Entonces, mi tristeza, ¿cómo la puedo volver en lo opuesto, que es la alegría, para que se convierta en un enfoque positivo? El enojo, ¿cómo lo puedo convertir en simplemente amor? El disgusto, la ira, el odio, la tristeza, ¿cómo las puedo convertir al otro lado, hablando positivamente? Y a lo mejor todo termina en disgusto, tristeza, amor, amor, amor. Pero te vas a dar cuenta que después de escribir varias veces amor, vas a pasar a un tercer paso que es en amor. Enamora a mí mismo cómo puedo disfrutar cada día y cómo puedo aprender a fluir con cada emoción. Y antes de despedir el programa, solo quiero hacerte hincapié de que las emociones es fácil, muy, muy fácil, de que aprendamos a reconocerlas. Yo soy solamente quien te acerca la información. Yo soy quien te deja ese gusanito de la curiosidad para que investigues un poquito más. Mi labor es acercarte a todo eso que el ser humano puede descubrir dentro de sí mismo para desarrollar y buscar ser una mejor persona. Y una mejor persona para nosotros en Personitas Honorables es una persona que entiende desde el amor propio quién es, qué siente, qué piensa y por supuesto cómo actúa. Y que parte de la felicidad del ser humano, gran parte de esa felicidad es conocerse a sí mismo, es trabajar y accionar en lo que más nos gusta hacer. Y por último, por supuesto, convivir con valores, porque no hay mejores reglas del juego a nivel universal que jugar con valores para la convivencia con más seres humanos. Así que este programa te ha hablado de 3 emociones en especial, que es la ira, la felicidad y la tristeza. La tristeza, una vez más te recuerdo para que le pongas atención. Es silenciosa y es quien más puede agravar nuestro ser si no le ponemos atención. Y agravar me refiero, como te he dicho, a sufrir realmente físicamente dolores insoportables, como a llegar a tener pensamientos irremediables que son pensar en un suicidio. Así que pongámosle atención a la tristeza y volvámonos responsables de lo que sentimos y cómo controlamos lo que sentimos. Si quieres saber más de emociones, por favor, no dejes de escribirme. Puedes encontrarme en personitashonorables.com. Ahí está mi blog, ahí es donde escribo cada semana. He tenido algunos retrasos en este crecimiento que gracias a ti, ya que nos sigues, está dando, pero pondré en línea todos los temas que hemos ido tratando hasta el momento. Creencias personales positivas y poderosas, descubre tu talento, vivamos con valores cívicos y por supuesto emociones y lo que viene hacia adelante. Antes de concluir este programa, tenemos a bien recordarte que estamos generando una mecánica de participación para los chiquitines. Nosotros los adultos somos una guía, un influencer, como se dice ahora, sobre estos chiquitines y queremos que nos ayudes a participar poniendo videos de los chiquitines entre 5 y 11 años de cómo viven con valores. En este momento en pantalla estamos viendo el de la gratitud, porque de mañana, miércoles y hasta el domingo 15 de septiembre vamos a estar trabajando con el valor cívico de la
gratitud. Y ahí encontrarás la mecánica. Hay que grabar un videíto sencillo con el celular. Entiendo perfectamente que no hay que exponer a los niños, así que te pido que los grabes de perfil, 3/4, ni siquiera los estamos etiquetando con su nombre. Simplemente este programa fundamenta cómo vamos trabajando con los niños, cómo vamos creando la comunidad de personitas honorables, y hay quienes nos regalan su testimonio, en el caso del programa pasado, el valor de la amistad. Así que déjanos compartirte 2 videitos que escogimos, uno de un chiquitín de Aguascalientes y una niña ya más grandecita de primaria de aquí de la Ciudad de México, que nos hicieron el honor de ser los primeros en mandar sus videos, y queremos compartirlos contigo para que escuchemos de ellos solitos qué significa la amistad. ¿Estamos listos? A mí es importante el valor de la amistad porque tú puedes confiarle tu amistad a tus compañeros, maestras o amigos y amigas, y tú le puedes contar lo que te pasa o te suceda a tus compañeros, maestras o amigas o amigos, y ellos te pueden, pues ellos también van a tener la confianza en decirte lo que les pasa. Y yo vivo la amistad en mi salón, en mi escuela, con mis maestros y mis compañeros. Trabajamos en equipo, en parejas, o a veces nos apoyamos entre todo el grupo y también la maestra. Sergio, ¿Dónde? ¿para ti qué es la amistad? Feliz con las personas que yo quiero. Ok. ¿Y quién es tu mejor amiga? Sara Danela. Ah, ¿y qué tal? ¿Le gusta jugar con ella? ¿Qué te gusta hacer con ella? Pues jugar ¿Y a qué juegan? a las 3 y a veces a las arañitas. ¿Y quién es la arañita? Pues Sara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Ok. ¿Y cómo te sientes con la amistad de Sara? Pues bien. ¿Feliz? Sí. Ok. ¿Y quiénes son tus otros amigos? Diego, Francisco y ya. ¿Sí? ¿Te gusta tener muchos amigos? Muy bien. Gracias a las mamás cómplices que han grabado a estos chiquitines para mostrarnos qué dicen sobre la amistad. Como puedes ver, uno de ellos ha sido guiado con las preguntas por mamá, y la otra pequeñita de ya etapa escolar primaria, bueno, pues ya fluye mucho más con su conocimiento y su sentir de lo que es la amistad. Se trata de eso, de que podamos dedicar con una acción tan simple como son no más de 2 minutos la atención con nuestros chiquitines en casa. Y me pareció que esta mecánica nos permite estar escuchando el programa y poner en práctica por nosotros mismos lo fácil que es acercarnos a ellos. Así que ya hablamos de la amistad. El siguiente tema es gratitud. Puedes encontrar nuestra definición de gratitud en nuestras redes sociales, en la página de personitashonorables.com. En Facebook, en la fanpage en especial, tenemos el álbum de los valores, donde incluso puedes descargar cada post para que puedas hablar de valores. Por supuesto que estos valores también están en nuestra guía, la cual puedes descargar en PDF. Nos escribes un correíto, te devolvemos tu clave y estamos listos para trabajar juntos con nuestra guía. Nos vamos a ir, se ha terminado el programa el día de hoy. Espero haberte servido este martes con el tema de emociones y haber dejado en ti, por supuesto, la curiosidad de investigar más. Puedes contactarme en mis páginas, bueno, en las páginas de Personitas Honorables, las cuales estoy atenta de tus comentarios. O escribirme simplemente un mensajito en el WhatsApp.
Mi teléfono personal es 55 45 69 44 44 y el de Personitas Honorables, para que solo ahí leamos también tus comentarios, el 55 84 24 88 58. Gracias por estar conmigo. Nos vemos el próximo martes. Esto fue Descubriendo Personitas Honorables. Hasta la próxima.